En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Levítico 9. Reina Valera actualizada. Aarón y sus hijos inician su servicio. En el 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma para el sacrificio por el pecado un becerro del ganado, y para el holocausto, un carnero sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Después hablarás a los hijos de Israel, diciendo: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, sin defecto, los dos de un año, para el holocausto. Asimismo, tomen un toro y un carnero para el sacrificio de paz, que sacrificarás delante del Señor, y una ofrenda vegetal mezclada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a ustedes. Llevaron al frente del tabernáculo de reunión lo que Moisés mandó, y toda la asamblea se acercó y estuvo de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ha mandado el Señor. Háganlo, y la gloria del Señor se les aparecerá. Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre. Mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar el sebo, los riñones y el sebo del hígado de la víctima por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Pero quemó al fuego la carne y la piel, fuera del campamento. Asimismo, degolló la víctima del holocausto. Luego los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la derramó por encima y alrededor del altar. Después le presentaron en pedazos la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas, y las hizo arder sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para el sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado, como el anterior. Después ofreció el holocausto y lo hizo de acuerdo con lo establecido. Asimismo, presentó la ofrenda vegetal, llenando con ella su mano, y la hizo arder sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el toro y el carnero como sacrificios de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la esparció por encima y alrededor del altar. Asimismo, los sebos del toro y del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los riñones y el sebo del hígado, y pusieron los sebos junto con los pechos. Él hizo arder los sebos sobre el altar, pero Aarón meció el pecho y el muslo derecho como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo, y se postraron sobre sus rostros. Después de ser solemnemente consagrado al sacerdocio, varón y sus hijos comenzaron a ejercer su oficio al día siguiente a la conclusión de la ceremonia de su consagración. En verdad, este capítulo es un modelo de adoración en el Antiguo Testamento. A fin de preparar la presencia de Jehová, Aarón ofreció expiación y holocausto para sí y para sus hijos. Su ofrenda por el pecado fue un becerro y para el holocausto un carnero. Es el único ejemplo en el que un becerro es exigido en la legislación de sacrificios con relación a este animal. El teólogo Orsi dice: el becerro fue elegido como una ofrenda por el pecado para declarar a Aarón que el Santo Dios le concedió a la expiación a través de este becerro por causa del incidente del becerro de oro que él había hecho, y que es únicamente Dios quien ofrece la ofrenda correcta. El pensamiento judaico tradicional siempre creyó que cada detalle de este pasaje era significativo. El teólogo Esnair indica que el carnero era un recordatorio de la obediencia de Abraham al decidir ofrecer a Isaac en Génesis 22. Eso muestra que Dios es fiel a sus hijos y quiere que seamos fieles a él. Otro detalle importante: la presentación hecha por Aarón de las ofrendas por el pecado y del holocausto en favor de sí y de sus hijos revela que el Antiguo Testamento entendió las limitaciones de su propio sistema de sacrificios. Ningún hombre, ni el sumo sacerdote Aarón, estaba en posición de servir o adorar a Dios hasta que un sacrificio fuera realizado por él.
Libro de Hebreos muestra eso como la prueba de la superioridad del nuevo pacto y de Cristo como un verdadero sumo sacerdote. Quiero pedir su atención especial a una frase significativa de este capítulo: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Dice versículo 24: los sacerdotes comenzaron su ministerio ofreciendo una serie de sacrificios, primero por ellos mismos y después por el pueblo. La secuencia de estos sacrificios es bastante significativa: primero la ofrenda por el pecado, segundo el holocausto y tercero la ofrenda de paz y de la comunión. La ofrenda por el pecado habla de la expiación por la cual los pecados de quien ofrenda son cubiertos. El holocausto habla sobre la consagración personal y voluntaria de la propia persona a Dios. La ofrenda de comunión habla de acción de gracias y del completo bienestar. Esa misma secuencia es obediencia. En nuestra experiencia con el Señor debemos en primer lugar confiar en el Salvador que murió por nuestros pecados y después podemos dedicar nuestra vida a su servicio. Solamente entonces en una relación personal con Jesús y a través de nuestro compromiso con Él encontraremos la alegría y la paz interior. Y amigos, siempre es importante recordar que Jesucristo es nuestro verdadero sumo sacerdote y Él es una ofrenda y una respuesta al mismo tiempo. Es a Él que debemos ir en busca de ayuda y en busca de perdón. Ahora quiero orar por todos nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el sacerdote, es también el sumo sacerdote, y ayuda a los primero a aceptar tu sacrificio, tu persona en nuestro favor dedicada, entregada, y en respuesta ayúdanos a servirte, amarte y hacer tu voluntad, que podamos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo para andar en tus caminos, para vivir en armonía con tu palabra y para prepararnos a fin de compartir contigo la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias amigos por la compañía, un abrazo grande, Dios bendiga a todos.